¿Qué tal, chicos? Buenas tardes. Me vuelvo a presentar, maestro Luis Miguel Coronel Martínez. ¿Cómo están todos? Bienvenidos a su segunda clase síncrona de teoría de la argumentación jurídica. Antes que nada, quisiera yo comentar un par de cosas antes de iniciar de lleno con la materia. Se dan cuenta en el primer foro en el que hablábamos del discurso, de un poquito del discurso del Joker, del Guasón, en la película El Caballero, ¿no?, del Caballero de la Noche. Desde mi perspectiva, creo que falla su discurso al tratar de convencer que toda la gente teniendo un día malo puede convertirse en una persona mala, ¿no? Si se dan cuenta, les comentaba yo en un principio, en la primera clase, que cada discurso debe de ir encaminado a cierto tipo de personas. Es decir, lo que vamos a buscar con nuestro discurso, con nuestros argumentos, con esa retórica, es de alguna u otra manera buscar la empatía, ¿ok? ¿Qué pasa si hacemos un discurso en el cual decimos que las semitas son el mejor platillo de la comida mexicana, frente a un grupo de personas que no son poblanas? Que para empezar, el 20% es yucateco, el 20% es de Monterrey, y así el demás porcentaje dividido en los diferentes estados del país. ¿Qué pasaría? ¿Estarían de acuerdo con nosotros o estarían en contra? Creo que lo mismo pasa con el discurso del Joker. En determinado momento, el Joker empieza a hablar sobre esta parte que todo buen hombre teniendo un mal día puede volverse loco, ¿no? Y creo que lo que falta ahí es la empatía. ¿Estaríamos de acuerdo o alguien estaría de acuerdo siempre y cuando haya sentido una frustración al final de un día malo, ¿no? Que creo que todos lo hemos sentido. Pero al último hay excepciones. Y esto es parte medular, diría yo, dentro de un discurso. No podemos generalizar dentro de nuestra argumentación, ya que dentro de las reglas que existe dentro de esta argumentación jurídica y dentro de cualquier tipo de argumentación, es que lo peor que podemos hacer es generalizar, pasar de lo general a lo particular. Es permitido pasar de lo particular a lo general, pero el pensamiento, nuestra secuencia lógica, nuestra estructura falla, puede tener una laguna argumental cuando hacemos lo contrario, cuando vamos de lo general a lo particular. Y creo que es ahí donde falla un poquito el discurso del Joker en la película del Caballero de la Noche, Batman. Así que estaría interesante que lo siguieran analizando un poquito más a fondo. Pues bien, empecemos con nuestra clase. Me doy cuenta que nuestra compañera María Delia está conectada. Quiero darle la bienvenida. María Delia, Patricia, buenas tardes, ¿cómo estás? Esperemos que bien. Si tienes alguna duda, puedes comentarla en el chat del grupo, sin ningún problema. Bueno, su compañera da las buenas tardes y la dejamos. No te preocupes, no hay ningún problema, ¿ok? ¿Tienes alguna duda? ¿Tienes algún comentario que pueda enriquecer esta materia? Has dicho esta clase, estás en la libertad de hacerlo. No tengo ningún problema, María Delia. Si tienes algún comentario de esta clase o del anterior, o alguno de los ejercicios, o en su caso del foro, no tengo problema con que lo comentes. ¿Tendrás algún comentario? Pues bien, empecemos, María Delia. Recuerda que estamos aquí para orientarte, igual a tus compañeros. Pues bien,
Empecemos. Como habíamos señalado, el discurso es parte del lenguaje. Si se dan cuenta, cada vez que hablamos, cada vez que damos un discurso, es una serie de ideas que tratan de entregar un mensaje a cierto punto, a cierto auditorio, a alguien que nos está escuchando. ¿Ok? Así que en el sentido estricto podemos definir al discurso como el lenguaje del derecho resultante de la aplicación actual de reglas y principios a la solución de conflictos prácticos que la sociedad se plantea en el ámbito del derecho. ¿Ok? ¿Se dan cuenta? Podemos hablar de muchos tipos de discurso, un discurso político, un discurso social, pero en el discurso jurídico simplemente se va a centrar en las reglas y principios de solución de conflictos prácticos, no hipotéticos, chicos. ¿Ok? La creación tal vez de normas puede partir de solución de conflictos hipotéticos, ¿no? Pero ya en la práctica, obviamente, el discurso se va a encargar de la solución de conflictos prácticos. Recordemos que de eso se trata la norma jurídica. La norma jurídica es un conjunto de reglas dictadas por el Estado, dictadas por el legislador, que de alguna u otra manera lo que tratan de hacer es regular el comportamiento del ser en sociedad. Es decir, de alguna u otra manera, la solución de conflictos. ¿Ok? Y aunque haya muchos conflictos, bueno, nuestro discurso jurídico, se va a centrar meramente en el ámbito del derecho. ¿Estamos hasta aquí claros? ¿Alguna pregunta? ¿Tienes alguna pregunta, María Delia? ¿Puedo hablar, profesor? ¿Puedo hablarle? Sí, sin ningún problema, María Delia. Dime, te escucho. Bueno, yo tengo aquí una duda con relación al video que nos puso para la realización de la actividad de la segunda tarea. Uh-huh. Sí es con usted, creo que ya hasta me perdí. No, perdón, profesor, es que es el de Derecho Penal, perdón. No te preocupes, no te preocupes. Sin en cambio, yo, si para recordar también a tus compañeros, les dejé ver hoy una película. Uh-huh. Si la Sí, llegaste a ver, Batman. sí, así sí, profesor, sí. ¿Qué tal te pareció la película? Cuéntame. ¿La Bueno, me encontraste? costó mucho trabajo encontrarla. Me costó mucho trabajo encontrarla y ¿cómo se llama? La visión no era muy buena, no tenía muy buen, no se veía muy bien, pero a ver qué le parece lo que escribí. A ver, te escucho, María Delia. No, pues, ay, es que lo tengo en mi archivo y no puedo entrar ahorita, pero sí me gustaría que me diera su punto de vista por lo que está diciendo en cuestión a que debemos de fijarnos solo a las normas que nos marca el derecho. Exacto. Por, Recordemos que nos estamos centrando en un tipo de uh-huh. discurso, en el Así es. discurso jurídico únicamente. Para fin de la materia, para fin del ejercicio de analizar un poquito lo que es un discurso y cómo de alguna manera el discurso tiene que buscar cierta empatía para poder convencer, es que les dejé el ejercicio de analizar el discurso del Joker. Sí, así es. Pero cuéntame, si no tienes tu archivo a la mano, bueno, platícanos un poquito qué te, qué te parece el discurso del Joker. ¿Logró empatía contigo? ¿Te sentiste en algún momento identificada? ¿No te llamó la atención? ¿Crees que está errado? Cuéntanos, María Delia. Considero que realmente es el tipo de sociedad que estamos viviendo, o los problemas que estamos viviendo dentro de la sociedad, que en un momento de dolor, de ofuscación y demás, pues una persona puede cambiar su actitud de positiva a volverla, irse al extremo, ¿no? Claro. Era lo que comentaba yo en un principio de la materia, más bien dicho de la clase. Comentaba yo que este discurso lo que trata es de empatar, de lograr una empatía con la población que en algún momento, después de un mal día,
se siente frustrada, y creo que en esta sociedad o el ritmo que nos marca esta sociedad, este sistema, en algún otro momento ha logrado que todos sintamos en diferentes grados como molestia con la misma sociedad, con los mismos miembros de la sociedad, ¿no? Así es. Pero bueno, ¿tú qué opinas? ¿Crees que está bien que el Joker generalice? No, finalmente no todos, ¿cómo se llama? Llegan a actuar de la misma manera. Hay personas que son muy ecuánimes y tratan de no caer en este tipo de extremos, ¿no? Porque iríamos de un extremo al otro y bueno, pues al final no, terminaríamos en un grave problema más que en el que estábamos, ¿no? Claro, claro, claro. ¿Sí me escuchas, María Delia? Sí, Ok, perfecto. Sí, te digo, lo que les comentaba yo al principio de esta clase era lo siguiente: cuando tratemos de armar un discurso, lo peor que podemos hacer es generalizar, ¿ok? Y si en ok, algún momento nuestro discurso trata de ello, de tratar de generalizar alguna situación, ya sea jurídica, ya sea política o ya sea social, tratemos que el auditorio, de alguna u otra manera, haya experimentado algo parecido a lo nuestro, para que nuestro discurso pueda convencer, ¿ok? Y de esa manera lograr el objetivo del discurso, que es que la parte del auditorio en determinado momento comparta nuestra idea y hasta la defienda, ¿no? ok, para eso necesitamos que la retórica forme parte de nuestro argumento. Exacto. Necesitamos pulirlo bien nuestro Exacto. discurso, y nuestros argumentos, bueno, deben de tener una buena estructura. De lo contrario, puede que no cumpla con ese objetivo nuestro discurso, ¿no? Así es. Mira, y un ejemplo claro, no sé qué tanto te gusta la política. Los abogados siempre nos relacionan con este fenómeno, ¿no? No sé qué tan apegada ni qué tan... Sí me gusta, de hecho soy presidenta de una asociación civil que busca dentro de los espacios, nosotros vivimos en una unidad habitacional, Ujú. entonces hicimos esta asociación para recuperar espacios dentro de las unidades habitacionales para generar una mejor convivencia y una mejor vida dentro de las mismas, porque pues esto falta de se ha dado mucha, los lugares que se abandonan, pues ahí se van a drogar y a hacer algunos desmanes la gente. Entonces, pues esta es una cuestión que nosotros estamos tratando de apoyar a las autoridades. Finalmente, pues los que vivimos y sufrimos estas situaciones somos los que estamos ahí. Claro, claro, de alguna u otra manera llevar a cabo lo que es una política pública, ¿no? Así es. Muy bien, muy bien. ¿Por qué te preguntaba esto? Mira, si te das cuenta, no sé qué tan atenta estés ahorita al marketing, o en su caso a las Sí, campañas electorales. aparte de que nos dijo, nos dio o sea, que pudiéramos estar un poco más al pendiente, he tratado de estar un poco más informada y con relación a todo lo que está pasando por este proceso un tanto raro, finalmente, porque nunca se habían elegido a tantos representantes en una sola ocasión. Y bueno, pues se vive una efervescencia muy este, rara, porque hay gente que está muy eh, metida. Y hay gente que, bueno, pues lo ve como algo lógico y hay alguien que está totalmente en contra. Entonces es bueno escuchar todas las partes. Exacto, si te das cuenta cuando ¿cómo llamarlo? Los representantes de cada partido empiezan a hacer como su célula de participantes, su discurso logra en algún momento apasionarlos, Así es. ¿ok? Y hasta defender y hasta desgarrarse las vestiduras por defender esa idea y ese discurso, ¿no? Sí, En algún momento eso es lo que tiene que hacer, llegar a ser nuestro discurso. No tal grado de viciarlo, ¿no? Porque creo que debe nuestro discurso guardar ciertas medidas y ciertos límites, ¿no? sí.
pero eso es lo que debe de hacer nuestro discurso, ¿ok? Por ejemplo, Sí, si te das cuenta, la izquierda, bueno, lo que acá en México lo conocemos como izquierda, tiene simpatizantes algo apasionados, ¿no? así es, Y es por esto mismo. demasiado. eh, la, Ellos representan una sociedad que ellos creen o ellos aseguran no ha sido representada, no es escuchada y todos estos asuntos, ¿no? Por eso defienden esa idea, ¿no? Por eso defienden. Finalmente está dirigido a la gente, al descontento de la gente por todas las situaciones que han venido pasando, que finalmente tampoco las van a solucionar, pero que se encuentran ahorita en que es el argumento que les está abriendo y los está disparando hacia arriba en las preferencias electorales. Exacto, exacto, exacto. Y bueno, por el otro lado, tenemos desde mi perspectiva, y cada quien tendrá su perspectiva, el candidato más gris que es este candidato con nombre o con apodo, más bien dicho, sobrenombre de grupo norteño. El que le quiere cortar las manos al Exacto. ratero. Si te das cuenta, su discurso no empata con la gente. No, Su discurso está hecho para otro tipo y para otro momento histórico, no para ¿no? así es. La gente de alguna u otra manera ya está harta de la violencia, de alguna u otra manera las personas ya están más informadas, ¿no? Así es. Ya saben lo que es un derecho humano, ya saben de alguna u otra manera, muy grosso modo, que tienen derechos. Por lo tanto, es imposible andar cortando manos, ¿no? Así es. Pero ahí están las dos diferentes formas del discurso, por decirlo así. Hay uno, el cual apasiona, hay uno en el cual te convence y hasta las vestiduras te desgarras, ¿no? Así es. Y está el otro, donde no estás consciente de cómo está tu contexto, no estás consciente a qué parte de la población está dirigido tu discurso, y por lo tanto no tiene ese punch, y por lo tanto no tiene esa empatía, y por lo tanto no pega y no convence, ¿no? Así es. Así que esos son dos claros ejemplos de lo que puede conseguir un buen discurso, ¿no? Sí. Pues bien, Sí. si me lo permite, sigamos con la clase. Si puedes ver en la pantalla, tenemos dos tipos de discurso. Uno es un argumentativo, donde el lenguaje, el habla, es un instrumento para la concesión de propósitos, sin ser apoyado en razones. Esto lo podemos ver un poquito en el discurso de estos partidos de izquierda, ¿no? En los cuales no tienes manera de demostrarlo y tu discurso se centra más en las pasiones que en las razones. ¿Sí me explico? Bueno. Sí, sí, profesor. Es que le quito el sonido para que no se vaya a viciar y empiece a zumbar. Ok, no te preocupes, entonces seguimos la clase. Si tienes alguna duda o algún comentario que aportar, me interrumpes y yo sin ningún problema te doy la batuta. Mucho. Perfecto, seguimos. Entonces tenemos dos tipos. En el argumentativo, en el cual nos dejamos llevar por las pasiones, sin entender las razones, sin tener como base alguna idea coherente y real, ¿ok? Y en el otro tenemos un discurso de tipo informativo, que el éxito o fracaso de la decisión dependerá de las razones que previamente se hayan expuesto. Es decir, el lenguaje, más bien dicho, el discurso, nuestro discurso informativo, tendrá éxito dependiendo del argumento que tomemos como base. ¿Ok? Si tenemos en cuenta estos dos tipos de discurso, en uno nos vamos a dejar llevar por las pasiones, por el momento, por el contexto. Y en el otro, bueno, hablaremos más de ideas. El discurso informático tendrá éxito si nuestra idea está bien estructurada, si nuestra idea está contextualizada. ¿Ok? Si está fuera de contexto, si no es lógica, obviamente nuestro discurso informativo va a fracasar. De lo contrario, obviamente va a tener un buen éxito. Insisto, es necesario que pongamos atención en los discursos de esta derecha, de estos partidos de derecha independientes y los de izquierda, ¿no?
donde uno tiene éxito y donde el otro tiene un discurso que no da un buen punch, que no tiene empatía, ¿no? Y donde el de la izquierda es un discurso argumentativo, ¿no? Pues bien, otra de las características de nuestro discurso es el argumento, ¿ok? Ustedes me preguntarán, ¿qué es un argumento? Un argumento. Bueno, para Tienza es una actividad que consiste en dar razones a favor o en contra de una determinada tesis que se trata de sostener o refutar, ¿ok? ¿Qué es un argumento? Es una idea, ¿ok? Que puede estar en contra o a favor de alguna razón. ¿Ok? Por ejemplo, si alguien me preguntara en este momento, profe, es que, por ejemplo, en los 10, ¿cuántos somos? 22 minutos que lleva usted hablando, mencionó que los partidos de izquierda, su discurso es pasional, ¿no? Y eso me puede señalar que usted sea de derecha, ¿no? Bueno, el argumento que yo les daría es que con el fin del análisis del discurso, eso es lo que puedo ver. ¿Ok? Y bueno, eso no dependerá, más bien dicho, eso no está relacionado con mis preferencias políticas. ¿Ok? Eso es un argumento. Es cómo vamos a defender o cómo vamos a echar abajo una tesis. ¿Y qué es una tesis? Se preguntarán ustedes. Bueno, es una idea. Es algo que estamos por comprobar. Es una aseveración, ¿no? Una tesis es decir, por ejemplo, yo creo que el profe, por el discurso que ha dado, yo considero que sus ideales políticos son de centro derecha o de centro, o es priista, ¿no? Bueno, con lo que he dicho, ustedes llegan a ese análisis, ustedes llegan a esa tesis, que puede ser comprobable y mediante la comprobación puede ser falsa o verdadera esta tesis, ¿ok? Espero que quede claro que es un argumento. ¿Sí te quedó claro, compañera? Exacto, necesitamos tener reglas. Y obviamente las reglas las vamos a poner un poquito más adelante. Pero obviamente te voy a dar un tip. Y es algo que señalaba yo en un principio. Un buen argumento va a constar de una introducción, un desarrollo de una idea y una conclusión. No sé si recuerdes, bueno, para empezar, la compañera María Delia nos está preguntando que, bueno, nos está comentando que para poder argumentar necesitamos las reglas. Obviamente necesitamos reglas y necesitamos una estructura, pero eso lo veremos un poquito más adelante, pero para que no se me queden con la duda, les comentaré algo. Un argumento debe tener una estructura, debe tener un principio, un desarrollo y un final, ¿ok? Y ahorita la regla que les podría yo mencionar para no hacerlos tantas bolas es que trátenlo de manejar como si fuera un silogismo. Si recuerdan los silogismos, hicimos muchos ejercicios de lo que es un silogismo en nuestra materia de filosofía de la prepa. María Delia, no sé si hayas hecho en algún momento algún ejercicio de silogismo. Bueno, para fines les daré un ejemplo. Un silogismo es decir, todos los hombres son mortales. El maestro Luis es un hombre. Por lo tanto, Luis es mortal. Eso es un ejemplo muy, muy llano. Pero es una estructura correcta de un argumento. Perfecto. Nuestra compañera María Delia dice que sí los hizo. Pues ahorita, grosso modo, si quieren ir haciendo ejercicios de argumentos, pueden utilizar esa estructura, la estructura de un silogismo. ¿Ok? Recuerden siempre pasar más bien dicho, partir de lo particular a lo general. ¿Ok? Si queremos convencer, si queremos que nuestro discurso y nuestro argumento tenga éxito, tengamos en un principio esa estructura. Partir de lo general, partir de lo particular
a lo general, ya que en un discurso lo que tenemos que evitar es generalizar. Y si generalizamos, bueno, tratemos de que el auditorio en el que estemos hablando o con los que nos estemos comunicando hayan tenido cierta vivencia de lo que estamos hablando. Recordemos lo que hablaba el autor de la primera unidad. Es importante la experiencia, ¿ok? Si nuestro auditorio comparte la misma experiencia, hombre, nuestro discurso tendrá éxito. De lo contrario, si partimos más bien dicho, si generalizamos en nuestro argumento, si generalizamos en nuestro discurso ante un auditorio que no tiene la misma vivencia, bueno, no tendrá éxito. No es muy probable que no tenga éxito, que no tenga empatía y que no empate, que no tenga punch. ¿Hasta aquí alguna duda, pues, compañera María Delia? Perfecto. Entonces ya sigamos con el último punto, que es la interpretación. Bueno, para la interpretación de un discurso, utilizaremos una herramienta muy importante que se llama hermenéutica jurídica, que de alguna u otra manera nos tratará de traducir muchas veces lo que dice el legislador principalmente. ¿Ok? Sigamos con la diapositiva. Ok. Pues bien, ¿qué es la hermenéutica? La hermenéutica, para fines conceptuales, podemos señalarla que es el arte de comprender. ¿Ok? Es un círculo hermenéutico, dos formas y etapas en el proceso de la comprensión. Si se dan cuenta, eso es la hermenéutica. La hermenéutica es una herramienta que parte de la lógica, que parte de la filosofía, que nos ayudará de alguna u otra manera a comprender el discurso normativo, el discurso legislativo, el discurso social. Es decir, de alguna u otra manera nos ayudará a traducir qué es lo que dijo el legislador, ¿no? Pues bien, tenemos aquí dos etapas. La primera es la comprensión comparativa. ¿Esto qué quiere decir? Es el proceso que refunde conocimientos objetivos, gramaticales, históricos, y hasta hacer que los datos aislados sean inteligibles. ¿Qué quiere decir con esto? Bueno, que nos ayude, dentro del discurso nos ayuda, cuando utilizamos la hermenéutica, lo primero que tenemos que hacer es de alguna u otra manera comparar lo que está diciendo el legislador, lo que está diciendo el político, lo que está diciendo el juez, con nuestros conocimientos, con las herramientas que tenemos, ¿ok? De esa u otra manera, si lo que está diciendo el juez es real, si lo que el juez está diciendo parte de los mismos conocimientos que tenemos, obviamente nos ayudará a entenderlo de mejor manera, ¿ok? Por el otro lado tenemos la comprensión adivinatoria, ¿ok? Que es una precomprensión, habla de algo de espíritus afines, sentido inmediato, no racional, intuitivo, que interviene la empatía. Es decir, perdón, disculpen, tengo un poquito la garganta seca. Es decir, ¿qué es esta parte? Si se dan cuenta, la primera parte, el primer círculo hermenéutico, que es la comprensión comparativa, nos habla de datos, que tenemos que comparar lo que está diciendo el legislador con datos, con lo que sabemos, con algo que se puede comparar, que en algún momento es cuantificable, ¿ok? En la comprensión adivinatoria es la otra parte, ¿ok? Que nos ayudará a entender por cuestiones un poquito más cualitativas, ¿ok? Por ejemplo, cuando hemos escuchado muchas veces, el político me convenció por cómo habló, pero no entendí lo que quiso decir. No sé si te ha pasado, María Delia, esta parte, que algunas veces hablan de un discurso, no entiendes realmente de lo que están diciendo, pero causa empatía por tal vez la compresión, el discurso, más bien dicho, el mensaje, o por el tono de voz, o por cómo se viste, o porque, no sé, situaciones un tanto físicas, no tanto cuantitativas, sino cualitativas, tal vez porque el orador es simpático o es simpática, tal vez porque
habla con un tono comprensible. No sé si te haya pasado. Ándale, ¿por qué haces ese clic? Su compañera dice que, o porque eres mujer igual que ella, por supuesto, ¿no? Se dan cuenta, ahí es la parte de empatía, de me cayó bien y por eso me convenció, ¿no? Me cayó bien y por eso lo entendí, ¿no? Entendí porque me cayó bien. No entendí porque, más bien dicho, no le entendí su discurso por los datos que mencionaba o porque comparé lo que el juez decía o lo que el político decía o lo que el abogado decía, porque yo lo comparara con mis datos, con mis conocimientos. Le creí, entendí, entre comillas, lo que me decía porque tuve empatía, porque me cayó bien, porque me da buena espina, porque está guapa o está guapo, ¿no? Esto es los dos círculos de la hermenéutica, en los cuales vamos a entender un discurso mediante, ¿ok? Características cuantitativas y cualitativas, ¿ok? Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta para entender un discurso, ¿ok? Pues bien, de estos dos círculos, si los combinamos, va a resultar una comprensión, ¿ok? ¿Qué es una comprensión? Bueno, es una construcción histórica, adivinatoria, objetiva y subjetiva de un texto escrito, hablado, vivido, actuado, reprimido u oculto, ¿ok? Si combinamos estas dos partes, tanto a la parte cuantitativa, es decir, los datos, comparar lo que dice el juez, lo que dice el político con mis datos, ¿ok? Y si tenemos empatía o no tenemos empatía y lo juzgamos mediante nuestros valores subjetivos, bueno, nos va a ayudar a entender mucho mejor nuestro discurso. Recordemos siempre tener estas dos cosas, ¿ok? La parte de los datos, comparemos lo que dice el juez, comparemos lo que dice el Ministerio Público, comparemos lo que dice el juez de paz, comparemos lo que dice el abogado, ¿ok? Con los datos, que es nuestra parte lógica, pero tampoco apartemos esta parte de la empatía, ¿no? De esta parte de espiritual, ¿no? Este clic, este match, ¿ok? Siempre tengamos en cuenta estas dos partes. Es decir, en la hermenéutica lo que tenemos que hacer es un discurso, lo vamos a tomar y lo vamos a analizar desde el punto de vista objetivo y subjetivo, ¿ok? Para poder entender de manera correcta el discurso, ¿ok? ¿Hasta aquí alguna duda, María Delia? Dice su compañera que no, profe, todo perfecto. Muy bien. Prosigamos. Recuerden, si tienen alguna duda, también me la pueden mandar o dejar su mensajito en los foros de las diferentes unidades. Estaría perfecto si tienen alguna duda. Ahí me la dejaran o en efecto, o en su defecto, poder conectarse a esta hora y podamos hablar y tratar de solucionar estas dudas, ¿no? Sigamos con la materia. Pues bien, ahora hablemos de la lógica jurídica. Me dirán, profe, oiga, pero la lógica tiene que ver más con las matemáticas, porque si recuerdan, la lógica siempre la hemos relacionado con matemáticas, ¿ok? 1, 2, 3, 4, ¿qué sigue? Ah, pues sigue el 5, de manera lógica sigue el 5, ¿no? 2 por 1, 2, 2 por 2, en fin. Siempre lo relacionamos con las matemáticas. Pues bien, en la lógica, la lógica más bien dicho, cuando se relaciona con el derecho, vamos a hablar de cosas estructurales, contextuales, ¿ok? Ya no son matemáticas, ¿ok? Bueno, en las matemáticas hay una secuencia, ¿ok? Numérica casi siempre. Pero en la lógica jurídica también va a haber una secuencia, pero más que numérica es ideológica, es contextual, ¿no? Por ejemplo, si yo cometo un delito de fuero común
y me llevan al Ministerio Público, ¿qué es lo que pasa? Pues, lo que pasa es que en su momento el juzgado calificador determinará qué hacer con el delito, ya sea que haya alguna pena pecuniaria, ¿no? Privativa de libertad, ¿no? Si se dan cuenta, es algo lógico. Cometo un delito, me toman, el policía me toma en fragancia y me manda al Ministerio Público, ¿ok? O al juzgado calificador. Eso, si se dan cuenta, son secuencias lógicas. No puede ser que haga yo un delito y el policía me agarre en fragancia y me deje libre, ¿no? Porque le caí bien. Eso es imposible. Eso rompe nuestra lógica jurídica. ¿Ok? Si se dan cuenta, hablamos de una sucesión de hechos. ¿Ok? 1, 2, 3. 1, hago el delito. 2, el policía me toma en fragancia. Y 3, me lleva al Ministerio Público o al juzgado calificador. ¿Ok? Estamos hasta aquí claros un poquito con lo que es la lógica jurídica, compañera María Delia. Perfecto. Ok. Pues entremos a la definición. Definimos a la lógica jurídica como la formulación de reglas de razonamiento necesarias para la construcción de cualquier ciencia, de cualquier conocimiento jurídico, como es conceptos, divisiones, definiciones, juicios y raciocinios jurídicos. ¿Ok? Se dan cuenta, no son más que las reglas. ¿Ok? Para construir cualquier conocimiento jurídico. No sé si recuerden en su materia, debieron verlo en su materia de introducción al derecho o alguna materia introductoria, donde se hablaba de los principios del derecho. No sé si recuerdes esta parte, María Delia. Bueno, para refrescarles un poquito la memoria, los principios en el derecho son verdades absolutas. ¿Ok? Son verdades absolutas. Por ejemplo, nadie puede ser juez y parte en un juicio. O aquel que acusa está obligado a probarlo. ¿Se dan cuenta? Esos son principios. ¿Se dan cuenta? Esas son verdades absolutas en el derecho, ¿ok? En el derecho son verdades absolutas en el derecho, ¿ok? Los principios, es decir, son reglas, ¿ok? Que se han ido construyendo, ¿ok? Y que por lo tanto estas reglas en determinado momento ayudaron a construir las normas jurídicas, los códigos que leen, los códigos con los que están relacionados, la Constitución, etc., 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 los marcos normativos. ¿Ok? Eso es la lógica jurídica. Son reglas de razonamiento, ¿ok? Que están relacionadas con el conocimiento jurídico, ¿ok? Para resumir el concepto, ¿ok? ¿Estamos hasta aquí claros, María Delia? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Perfecto, María Delia. Pues bien, obviamente la lógica jurídica persigue, más bien dicho, tiene reglas, tiene principios. El primer principio que veremos es de identidad, es decir, significa que un concepto, idea u objeto son siempre idénticos a sí mismos, ¿ok? ¿Qué significa esto? ¿Ok? Que una sentencia siempre va a haber siempre va a ser una sentencia, o lo que nosotros conocemos como sentencia. Cuando encontremos la palabra sentencia en alguno de los diferentes marcos normativos de nuestro país y encontremos la palabra sentencia, obviamente va a significar que alguna autoridad dictaminó o tomó alguna decisión. ¿Ok? Por ejemplo, si encontramos la palabra constitución, bueno, en todos los marcos normativos, la palabra constitución siempre da relación a nuestra Carta Magna. ¿Ok? Eso se refiere el principio de identidad. ¿Ok? Que el concepto, idea u objeto siempre serán idénticos a sí mismos. Bueno, vamos con el siguiente principio,
es el principio de contradicción. Dos juicios contradictorios no pueden ser a un mismo tiempo verdaderos, ¿ok? Y está muy relacionado, ¿ok?, con el siguiente principio, que es el tercero excluido. Dos juicios contradictorios no pueden ser al mismo tiempo verdaderos. Uno de ellos debe ser falso y el otro debe ser verdadero, ¿ok? Es decir, tendríamos una situación. Vamos a armar y vamos a hablar sobre un escenario hipotético, en el cual estamos con dos jueces, ¿ok? Y un juez nos dictamina como culpables y el otro juez nos dictamina como inocentes, ¿ok? Para empezar, los dos no pueden tener la razón en el derecho, ¿ok? En el derecho. Para fines jurídicos, los dos no pueden tener la razón, ¿ok? Ese es el principio de contradicción. Después entra el principio de tercero excluido, en el cual uno de los dos, ¿ok?, tiene que ser desechado y el otro debe de ser aceptado. ¿Ok? ¿Sí se entienden estos dos principios y la relación que guardan? María Delia. Perfecto. ¿Ok? Y el último principio, hablamos de la razón suficiente. Todo tiene su razón de ser. Hay razón suficiente para que un juicio sea verdadero si el objeto al cual se refiere posee una identidad propia y sin determinaciones contradictorias. ¿Qué quiere decir esto? Es decir, un juicio es verdadero, un juicio convence o nos convenció cuando no tiene ninguna contradicción, cuando no tiene algo ilógico, ¿ok? Cuando todo su proceso se llevó acorde a derecho, cuando todo el proceso se llevó de manera lógica jurídica, ¿ok? Y por lo tanto, cuando se llega al fin de este procedimiento, es verdadero. No hay ninguna manera de echarlo abajo, ya que tiene las suficientes características, tiene el debido proceso, se llevó a cabo de manera tan limpia, ¿ok?, que no hay contradicción alguna. ¿Sí me explico, María Delia? Perfecto. Y obviamente, ya como último punto de esta parte de la lógica jurídica, lo que le va a dar validez a la lógica va a ser nuestro argumento jurídico. Si nuestro argumento jurídico está armado, si está realizado, si está contextualizado de una manera muy correcta, obviamente tendrá una validez nuestra lógica jurídica. ¿Ok? Pasemos al siguiente punto y sigamos con nuestra argumentación jurídica. Bueno, ¿qué es la argumentación? Como ya lo hemos hablado, es un conjunto de enunciados que expresan razones que apoyan una determinada tesis, es decir, una determinada idea. Si nosotros creemos que, no sé si lo hayan leído, pero hay un movimiento algo raro, algo atípico en redes sociales y en todo lo que es la cultura pop. Hay un grupo muy pequeño de personas que siguen, bueno, más bien dicho, que ellos piensan que la Tierra es plana, ¿no? Así que ellos deben de tener sus enunciados, sus argumentos, que de alguna u otra manera apoyan la idea de que la Tierra es plana. ¿Okay? Y es para risa, bueno, si alguien cree que la Tierra es plana, bueno, qué bueno que nuestra clase es de Derecho y no es de Física, porque se armaría, estaría interesante escuchar ambos discursos, ¿no? Pero eso es un ejemplo, ¿ok? ¿Qué es un argumento? Es un conjunto de enunciados que expresan razones que apoyan una determinada tesis, ¿ok? Por ejemplo, si creemos que nuestro representado es inocente, porque tenemos todas las pruebas suficientes, ¿ok? Nuestros argumentos son nuestras pruebas, ¿ok? Pues bien, ¿cuál es su estructura? Para empezar, es una premisa.
¿Y qué es una premisa? Bueno, es un enunciado que expresa la razón, que expresa una razón. Por ejemplo, todos los hombres, más bien dicho, el hombre es mortal, ¿no? La atinencia es la segunda parte de la estructura, es decir, la relación que se tiene entre dos o más razones, ¿ok? Imagínense que en un ejercicio de silogismos hablemos de que el hombre es mortal, el perro hace guau. Se dan cuenta de ver una relación entre estas dos ideas, entre estas dos premisas, ¿ok? De eso habla la atinencia, ¿ok? Que debe de haber relación entre la premisa número 1 y la premisa número 2. Si estas premisas no tienen relación, obviamente no será un buen argumento. Ya por último, la conclusión. ¿Qué es la conclusión? Es un enunciado que expresa aquello que se sostiene. ¿Ok? Por ejemplo, volvamos al ejercicio de los silogismos. El hombre es mortal. Luis es hombre, por lo tanto, Luis es mortal. ¿Ok? A eso se refiere. Si se dan cuenta, es una estructura de silogismos. Han dicho, de un silogismo. ¿Ok? Quieren ver la estructura, de manera libre pueden ayudarse haciendo este tipo de ejercicios. No, hay unos un poquito graciosos, como, aunque no hechos de manera correcta, dice que Rigo es amor, el amor es ciego, Rigo es ciego, ¿no? Pueden jugar con ello, ¿no? Sacar sus silogismos o sus argumentos de manera divertida y graciosa, ¿no? Pues bien, hablamos de 3 tipos de argumentación jurídica. Tenemos uno analógico, al contrario y principios. Ok, el analógico. Este argumento justifica trasladar la sucesión legalmente prevista para un caso a otro caso distinto, no regulado por el ordenamiento jurídico, pero que es semejante al primero. ¿A qué creen que se relaciona esto? No sé si hayan escuchado alguna parte donde un cuerpo colegiado trata de interpretar la norma jurídica, ¿no? ¿Tú has escuchado hablar de esto, compañera Almadelia? Dime, hay dentro de de las fuentes del derecho, hablamos que hay una que se llama jurisprudencia. La jurisprudencia, ¿crees que esté relacionada con nuestro argumento analógico? Bueno, sería cuestión de que ustedes, compañeros, traten de analizarlo. Yo digo que sí, ¿no? Pero sería cuestión de que ustedes investigaran para poder echar abajo mi razonamiento, mi discurso, de que un argumento, este argumento analógico está relacionado con la jurisprudencia. Se los dejo como tarea, ¿no? Para poderlo platicar entre ustedes y poder platicar la siguiente clase, ¿ok? La siguiente clasificación es a contrario, es decir, excluir la aplicación de la consecuencia jurídica prevista por una norma para determinado supuesto de hecho, a otros supuestos de hecho diferentes a los expresamente mencionados por ella. Es decir, que nuestro argumento jurídico en algún momento, por condiciones especiales, ¿no? Puede aplicarse o no. ¿Ok? Por ejemplo, un caso, y se los dejo también un poquito de tarea, ¿no? El aborto es ilegal, por decirlo así, en Puebla. Pero, bajo ciertas características, es legal, ¿no? Y tiene que ver con este punto, tiene que ver con este tipo de argumento. Se los dejo de tarea también para que lo relacionen. Y por último están los principios, que son las normas explícitamente promulgadas en una disposición o enunciado y son obviamente consecuencias de normas. Insisto,
que es un principio, son verdades absolutas que manejamos en el derecho. Como por ejemplo, nadie puede ser juez y parte, aquel que acusa está obligado a comprobar la acusación, ¿no? Con hechos, con pruebas. ¿Ok? Esos serían los 3 tipos de argumentación. Pues bien, tenemos estas 3 reglas de la argumentación jurídica. La primera es de la razón. ¿Y qué habla? Robert Alexy señala que este tipo de regla solamente puede afirmar aquellos juicios de valor y de deber que afirmaría a sí mismo en todas las situaciones que afirmaré que son iguales en todos los aspectos relevantes. ¿Qué quiere decir esto? ¿Ok? Quiere decir que, por ejemplo, el robo a mano armada. ¿Ok? Bueno, el juicio que se tome y el dictamen y la consecuencia jurídica que se tome en este tipo de casos siempre será el mismo, siempre tendrá la misma consecuencia. ¿Ok? Al contrario del asunto del aborto, donde dependiendo de las características puede haber una consecuencia jurídica o no la puede haber. ¿Ok? ¿Algún argumento? Su compañera dice, profe, ¿el argumento analógico relacionado con qué? Por favor. Creo que esa fue la anterior. Y vamos a regresarnos. Sí, por ejemplo, la jurisprudencia. Busquen, para entender bien esta parte de lo que es un argumento analógico, busquen la jurisprudencia. Y dado que esta presentación se les va a quedar en plataforma, busquen la relación, ¿no? Sería importante que entendieran qué es un argumento analógico, ¿no? Por medio de la jurisprudencia. ¿Cómo se aplica? ¿Cuándo se aplica? ¿Se acuerdan? La jurisprudencia se aplica cuando un caso es parecido, ¿no? Nos puede ayudar. Pero sí quiero invitarlos a que lean un poquito de jurisprudencia. En dado caso que no lo hagan, no se preocupen, lo aterrizamos al principio de la siguiente clase o lo aterrizamos en foros. No tengo ningún problema. Pero sí estaría padre que ustedes empezaran a leer un poquito de jurisprudencia y digan, mira, pues sí es un argumento analógico por esto, ¿no? Porque se aplicó en este caso y también se aplicó en un caso parecido, ¿no? Pero sí es importante que busquen jurisprudencia, ¿ok? No tengo problema con qué época, si están familiarizados, no tengo ningún problema con la época, pero de preferencia busquen qué es jurisprudencia y lean 2, 3 tesis ahí, por favor. Sería interesante que lo empezaran a relacionar con esta parte de la argumentación jurídica. ¿Hasta aquí alguna duda, María Delia? Ok, perfecto. Pues nos quedan un par de minutitos, así que sigamos con esta parte, ¿no? Pues bien, Alexy también señala de la fundamentación. ¿Qué quiere decir? Todo hablante debe fundamentar lo que afirma cuando un interlocutor se lo pida, a menos que pueda dar razones para justificar su negativa a dar una fundamentación. Es decir, todo lo que decimos y sostenemos debe estar debidamente argumentado, debe de estar sostenido, ¿ok? Si, por ejemplo, en algún momento nuestros hijos o nosotros como hijos, pues, solicitamos un permiso ante nuestros padres, bueno, mediante las pruebas, ¿sabes qué? Quiero que me des permiso de ir a la fiesta porque hice todos mis deberes, ¿no? O merezco ir a la fiesta porque saqué buenas calificaciones. En el caso de los padres, bueno, cuando neguemos este permiso, ¿sabes qué? No vas a la fiesta porque te portaste mal con tu hermanito y le pegaste. O no puedes ir a la fiesta porque tengo mucho trabajo y no puedo ir por ti, no puedo estar al pendiente de ti, ¿no? ¿Se dan cuenta? Aquello que decimos, o más bien esta parte de la fundamentación, todo lo que decimos debe de estar sustentado, ¿ok? Ya por último, da la carga.
Dice que resulta conjuntamente del principio de la universalidad, mencionado en la A, y de la regla de fundamentación, escrita en la B, de tal modo que quien pretende tratar de manera distinta a B está afirmando que existe una diferencia relevante entre ambos. ¿Qué quiere dar? ¿Qué quiere decir esto? Pues bien, hablamos de que todos los homicidios se tratan de cierta manera, ¿ok? Todos los delitos de este tipo se tratan de esta manera, ¿ok? Obviamente la carga argumentativa recae en el hecho de que todos los homicidios se tratan de cierta manera. ¿Qué pasa si yo hago un homicidio? Obviamente no me pueden tratar de diferente manera, ¿ok? Obviamente el juez lo que tiene que dictaminar es tratarme de la manera que se han tratado todos los homicidios, ¿ok? La carga recae en la razón, la carga recae en el hecho, ¿ok? No tienes por qué tratarlos de diferente manera. Pues bien, chicos, espero que esta parte de la lógica jurídica haya sido de su agrado. Recuerden que estoy para servirles. Mi nombre es Luis Miguel Coronel y nos estamos viendo en la próxima sesión. Recuerden siempre analizar un discurso con estas reglas que les he mencionado, tener en cuenta siempre el contexto temporal, la parte social, ¿ok? Pues bien, estoy para servirles, cuídense mucho y nos vemos la próxima semana. Por su atención y dedicación, muchas gracias, chicos. Almadelia, te agradezco que te hayas conectado.